este acto, que es un acto de presentación de ATAC en Aragón. Creo que todo el mundo conoce más o menos aproximadamente lo que es ATAC a nivel internacional, incluso a nivel nacional, y aquí lo único que vamos a hacer hoy es formalizar y si acaso profundizar un poquito en lo que es ATAC, el sentido, la naturaleza y los propósitos de la propia organización. Voy a comenzar con agradecimientos, con presentaciones de diverso tipo. Lo primero, el primer agradecimiento, aquí en cuanto a ATAC conformado en Aragón, tiene que ir a Antonio Lamayona. Antonio Lamayona se ha constituido en promotor de la organización de ATAC aquí en Aragón, y una vez que ha promovido, se ha retirado y nos ha dejado a otros que ocupemos este espacio. Nos ha propuesto, porque nosotros no queríamos, y entonces nos hemos constituido en junta directiva, repito, a propuesta de Antonio, al cual le agradecemos ese esfuerzo de promoción. Otro agradecimiento es a la Facultad de Sociales, yo soy decano, por dejarnos este aula magna el sábado por la mañana, que es un día además complicado. El siguiente agradecimiento es a Ricardo García Zaldívar. Ricardo García Zaldívar es el presidente de ATAC España y nos ha enviado una nota de ánimo, y por lo tanto también hay que mencionarle y hay que agradecerle su ánimo, su apoyo y su estímulo y las facilidades que nos ha dado de todo tipo. Sigo con las presentaciones y ya directamente presento a las dos personas que tengo a mi derecha y a mi izquierda, sin que eso quiera decir nada. A mi derecha tengo a Antonio Fuertes. Antonio Fuertes es el presidente de ATAC en Cataluña, también subtitulado como ATAC Acordem. Y a mi izquierda tengo a Toni Gabaldón, que es el coordinador, gestor, promotor. Yo no sé muy bien a veces cuál es el título concreto, exactamente, probablemente sea también el todoterreno, incluido barrer el espacio físico de ATAC Televisión. Él es de Valencia, de ATAC Valencia, y es la persona que coordina, que ha promovido ATAC Televisión y que precisamente nos va a hablar de la experiencia de ATAC Televisión y de la experiencia de ATAC con los medios de comunicación, incluso ya, como el visor ha pasado por Valladolid, de los medios de comunicación y su poder en general, ¿no? ¿Quién sabe? Tanto a lo mejor no, ¿verdad? Y se me había olvidado que Antonio Fuertes nos va a hablar del empoderamiento. ATAC como empoderamiento del ciudadano, como empoderamiento de la sociedad civil popular. Toda la faceta de ATAC que afecta probablemente al elemento participación. Porque como yo voy a decir dentro de un momento, ATAC tiene dos columnas vertebrales. Una, la primera, es la fiscalización, control e información sobre los grupos de poder económico, financieros, fácticos. Es la primera columna vertebral de ATAC, y una segunda columna vertebral de objetivos y de propósitos es promover la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil popular. E insisto, civil popular, porque es verdad que desde el discurso neoliberal se ha secuestrado, ya puestos a hacerse con todo, se han hecho incluso con las palabras, y han secuestrado también la palabra sociedad civil. Lo que pasa es que ellos se refieren a la sociedad civil mercantil, y nosotros nos referimos y reivindicamos la sociedad civil popular, que es diferente de la sociedad civil a la que ellos apelan sencillamente para anular, destruir y contrarrestar todo lo que supone el Estado, los elementos del Estado y el origen del Estado, que es la soberanía, como es el gran presupuesto que está quedando en manos de factores y agentes fácticos de poder, lo cual, como todos los que estamos aquí sabemos, es profundamente indeseable y profundamente antidemocrático. Por lo tanto, ATAC con esas dos columnas vertebrales, y él se va a ocupar por una de esas dos columnas vertebrales. ¿Yo qué voy a decir? Bueno, yo doy por supuesto que todo el mundo me conoce. Yo, a lo mejor es así, pero que no es así porque hay gente aquí que yo no conozco. A la mayoría yo creo que sí. Yo soy Francisco Palacios y me han hecho, por el momento, presidente coordinador. Me gusta más lo de coordinador que lo de presidente de ATAC en Aragón. Y profesionalmente pues me dedico al derecho constitucional, que como bien sabéis es una disciplina en decadencia.
la Constitución ya no pinta absolutamente nada. Es decir, nada igual que las constituciones sean sociales y sean democráticas, porque ni se respeta lo social ni se respeta lo democrático y sencillamente vamos hacia unidades societarias profundamente desmarcadas de nuestros modelos constitucionales en Europa, que son modelos constitucionales democráticos y sociales, es decir, todos ellos inscritos en la cláusula Estado Social que está dejando de existir de la mano de los poderes fácticos que he mencionado anteriormente y con cierta complicidad o impotencia de la clase política hegemónica. Bien, creo que ATTAC vive un gran momento porque, claro, cuando gente de ATTAC o gente próxima a ATTAC o que pensaba de forma similar, pues hablaba hace 4 años, 5 años, de acepciones tales como dictadura de los mercados, hegemonía de la alta finanza, dictado de la tecnocracia europea, de la Comisión Europea más concretamente, oligarquización de las decisiones políticas, cito cosas concretas, tópicos, ¿no? Poderosos grupos de presión que dictan decisiones de los estados, o devaluación y destrucción de esos mismos derechos sociales, pues todo el mundo te miraba así con una cara como diciendo, bueno, pero ¿este qué cosas está diciendo, no? O este hombre qué cosas nos está explicando. Sin embargo, ahora decimos estas cosas y la gente dice, pues esto es verdad. Incluso los que recuerdan que algunos decíamos o decían estas cosas dicen, vaya, pues sí, parece ser que todo esto no era demagogia barata o populismo barato, sino que todo esto tiene un sentido y una realidad evidente. A eso además han ayudado extraordinarios documentales que incluso les han dado hasta el premio Oscar, hasta como es el famoso ensayo de Yo, el famoso traducido Trabajo Encubierto, la conspiración, en definitiva, encubierta, estrategias encubiertas de los grupos de presión, como todos sabéis. O bien, por citar otro, merece la pena ser citado, yo creo que los dos, también famoso, menos famoso que ensayo de Yo, que es de Eurocracia, que también habla justo de lo mismo, que es un documental exactamente del año 2011, el otro del 2010, con el Oscar en el 2011. Con lo cual estamos pues, en un gran momento porque claro, lo que decíamos es, lo que decía TAC es lo que está ocurriendo. Eso me decía en la entrevista que me hizo ayer Carbonell en el periódico Aragón, en el que me decía, sí, pero ojo, vosotros habéis sido unos pioneros. Claro, yo recordaba que tampoco es así, es decir, ATTAC no ha sido pionero de nada, es decir, que tampoco ATTAC se ha inventado esto. Esto no se ha inventado nada ATTAC porque si ATTAC nace hace 13 años, como me decía Carbonell, esto fíjate lo decía hace 13 años, y decía yo, no, es que no es que lo dijera ATTAC. Es que mi compañera, amiga y miembro también de ATTAC, Viviana Medialdea, que vino el otro día, por cierto, a dar una conferencia aquí a Zaragoza y es economista, profesora de economía aplicada, justamente en el mismo año que ATTAC casi nacía, escribía, y era una niña casi, sobre reflexión crítica sobre la globalización financiera. Cito textualmente el título del artículo en una revista especializada de economía aquí en España por una, repito, una profesora de economía que entonces era jovencita, acababa de terminar la carrera. Y en esa reflexión crítica sobre la globalización financiera, ¿qué decía Viviana? Pues decía lo mismo que podía decir ATTAC, pero lo mismo decía Viviana y lo mismo decía mucha más gente. Es decir, que eso se sabía. Pero yo fui más allá con Carbonell y le dije, pero es que no es que haya gente muy genial y muy intuitiva y que sepa realmente lo que está pasando, o que éramos unos cuantos iniciados, iluminados. Decía, si es que los mismos que han propiciado esto tampoco se escondían. Y no se escondían los que han propiciado esto desde hace 40 años hacia aquí. Y le puse un ejemplo, le puse para mí lo que es el gran ejemplo. Le dije, Brzezinski es un político estadounidense, es un profesor de ciencia política y economista estadounidense y ha sido la gran alma mater de toda una gran estrategia de demolición de los estados sociales y casi de los estados democráticos. Bueno, él ha sido uno de los grandes aceros, y le decía, el ejemplo de Brzezinski, que fue además asesor de 3 presidentes norteamericanos, que fue cargo importante con el presidente Carter, que es promotor de unos 6 o 7 think tanks fundamentales en Estados Unidos, miembro del principal think tank estadounidense que es el Consejo de Relaciones Exteriores, que formó parte y todavía sigue siendo miembro del Club de Bilderberg, que se ha hecho famoso hace poco por las publicaciones de Daniel Sturridge, y que fue fundador
y primer director de la Comisión Trilateral. Y eso tiene mucha importancia ahora de la Comisión Trilateral. El fundador y primer director de la Comisión Trilateral. Es decir, es el primer teórico, el primer gran teórico del traspaso de poder de las fuerzas institucionales a las fuerzas fácticas. Y lo teorizó ya en 1970, yo le decía a Carbonell. Esto está escrito en 1970 por Brzezinski, y Brzezinski entonces reivindicaba, y cito textualmente una frase del propio Brzezinski, como el Estado-Nación, como unidad fundamental de la vida organizada del hombre, debe dejar de ser la principal fuerza creativa. ¿Por qué? Porque deben serlo. ¿Quiénes deben serlo? Los bancos internacionales y las corporaciones multinacionales. Porque actúan y planifican en términos mucho más ventajosos y eficaces que los conflictos políticos de Estado-Nación. Es decir, lo que está pasando ya estaba escrito y estaba planificado hace muchísimo tiempo. De hecho, él construye la Comisión Trilateral. Él es el ideólogo de la Comisión Trilateral. Bueno, la Comisión Trilateral, ¿por qué es importante? Porque es importante por una sencilla razón. Porque el presidente de la Comisión Trilateral para Europa es actualmente el primer ministro de Italia. Y porque uno de los miembros más significados de la Comisión Trilateral en Europa es ahora mismo el primer ministro de Grecia. Y ha sido directamente sacado de la Comisión Trilateral para ser el mandatario principal de Grecia y de Italia en un comisionado claramente claro y contundente. ¿Por qué entonces es importante esto? Bueno, porque es importante porque desde esta estrategia se han puesto y se han derribado gobiernos. Hasta ahora se hacía a lo mejor con mucha mayor capacidad para el disimulo o con muchos aspectos intermedios o de intermediación. Ahora ya se ha hecho directamente en esta última fase, directamente. Es decir, ahora se han tirado directamente por orden de grupos fácticos de poder a presidentes de las más distintas ideologías. Porque distintas ideologías son los señores Papandreou en Grecia. Papandreou era socialista. Karamanlis es otro señor también que sale por consignas de los grupos de poder, es conservador. Berlusconi es un señor conservador, incluso alguien dirá aquí que muy conservador. También es expulsado de forma fulminante de la jefatura del gobierno. Zapatero no es expulsado para poner a otro, pero es instado a disolver las cámaras y a convocar elecciones antes de lo que estaba previsto, como todos saben. Zapatero es de referencia socialdemócrata. Por lo tanto, es algo que ha ocupado a diferentes colores. Es decir, los partidos que han salido pertenecen a ideologías muy diferentes, y todo por no sujetarse a lo mejor a determinado tipo de consignas o de funcionalidades de determinado tipo de poderes fácticos. En lugar de ellos, ¿a quién se ha puesto? Bueno, ya lo he dicho. Monti, el italiano Monti, era el presidente para Europa de la Comisión Trilateral. Él sale de presidente de la Comisión Trilateral y es primer ministro. De hecho, todavía si vais a la página de la Comisión Trilateral de Europa, veis que todavía hay un hueco porque todavía nadie ha sustituido a Monti como presidente. Papademos, que es el ministro griego impuesto, es también un miembro electo de la Comisión Trilateral. Esto es muy curioso. ¿Quién ha elegido a Papademos en Grecia? Nadie. Sin embargo, en la Comisión Trilateral lo eligieron, sí, en la Comisión Trilateral hubo un proceso electoral interno. Es decir, es una persona elegida dentro de la trilateral, pero que nadie ha elegido luego para ser primer ministro de Grecia. Alguien dirá, fue investido en la Cámara. Sí, investido en la Cámara fue, pero no tuvo, digamos, una representatividad popular como la que hay después de un proceso electoral completo, sino que fue un proceso electoral incompleto a partir de una Cámara que estaba ya anteriormente constituida. Todos ellos, además, han sido asesores de Goldman Sachs, y todos ellos han ocupado puestos importantes en la tecnocracia europea. Por lo tanto, hay una especie de canales, de conducto de comunicación entre Comisión Trilateral, instituciones y Comisión Europea, multinacionales como Goldman Sachs. Fundamentalmente Goldman Sachs ha sido hegemónica a la hora, digamos, de extraer o de proporcionar élites y cuadros, y incluso están algunas anexadas, como el caso de Lehman Brothers. Lehman Brothers, ¿por qué anexada? Lehman Brothers está quebrada, bueno, pero merece la pena mencionarla porque aquí el hombre un poquito de los grupos fácticos y los grupos de poder es un hombre de Lehman Brothers, que está quebrada Lehman Brothers, pero no están quebrados ninguno de sus ejecutivos y asesores, que están todos absolutamente colocadísimos en diferentes también instituciones económicas y políticas. Ejemplo clarísimo, aquí ahora ya toca en nuestro país, Luis de Guindos es, como bien sabéis, responsable para Portugal y España de la quebrada de Lehman Brothers, y como premio a estar de responsable
en una multinacional financiera que hace quebrar el sistema, pero no solamente Lehman Brothers, ya sabéis que todo viene a partir de la quiebra de Lehman Brothers, es el ministro de Economía y Competitividad, por cierto, Economía y Competitividad de este querido país. Y bueno, ya sabéis de qué consiste la famosa troika. La troika consiste, hay una troika institucional, pero hay otra troika que es menos institucional, que la forma el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Y son ellos los que están dictando los paquetes legislativos de recortes sociales que están imponiendo los Estados. Es decir, la troika se va paseando por ahí, la troika, sus asesores y sus coordinadores varios y sus consultores iban imponiendo paquetes legislativos a los gobiernos. Son ellos y son sus funcionarios los que se reúnen con los ministros de Economía. Y imagen gráfica que todo el mundo tiene en mente. Pues el otro día cuando Luis de Guindos estaba ya agachado ante un comisario, ¿no? Diciendo, no, esto va a ser de verdad muy fuerte, la reforma laboral, ya veréis, ¿no? Bueno, eso lo hace público, pero luego en privado en su despacho, por lo visto, se reúne con los verdaderos responsables, verdaderos conductores y coautores de todo lo que es, digamos, las políticas públicas, están siendo las políticas públicas en Europa, más concretamente las políticas públicas de recortes sociales y de recortes públicos esenciales, y no me refiero a los superfluos. Casi ya para ir terminando, el nacimiento, hablar un poquito de ATTAC, porque claro, yo en el papelito decía que tenía que hablar, y todavía no he empezado a hablar, de ATTAC en 5 palabras. Un poquito decir también, después de esta introducción, que es un poco justificar el por qué existe ATTAC o el por qué existe un poco la situación en la que estamos viviendo, más que justificarlo, lo que estamos haciendo es un poco exponer cuáles son, digamos, los espacios base de esta situación. ATTAC nace, su nacimiento es en el 98. La ATTAC nace justo, no porque entonces se descubran toda una serie de cosas que estaban descubiertas, desde Le Monde Diplomatique es un poquito la base de ATTAC, sino desde muchos otros más ámbitos, sino porque era una fecha especialmente grave. ¿Por qué? Porque Maastricht estaba en el 92-93, Tratado de Maastricht. Ahí empieza todo el fenómeno de liberalización. Y el euro, 2002, estaba todavía por llegar, pero ya se sabía que la situación iba a ser muy grave. Iba a haber una situación de decadencia de lo político y de hegemonía de lo fáctico económico más que evidente. Y como se sabía, pues se conforma ATTAC para intentar contrarrestar, porque esa es otra. Se forma ATTAC para contrarrestar. Lo de ATTAC puede parecer como muy hostil y muy agresivo. Atacar, no, pero atacar pero por defenderse. Es decir, aquí nadie ataca, los primeros que atacan son otros y lo que hace ATTAC es defenderse. Las siglas son un acrónimo, es un acrónimo muy conseguido, la verdad, porque se puede adaptar muy bien a 3 idiomas, por ejemplo, a 2 idiomas muy diferentes como es el francés y el inglés, pero también en castellano ATTAC se adapta muy bien todas sus palabras a las siglas y en todas se puede conjugar su significado con las siglas tanto en inglés, en francés, como puede serlo en castellano. La primera palabra de ATTAC es asociación. Asociarse, que es algo básico. Algo básico sobre todo en una sociedad cada vez más desconfigurada, cada vez más individualista, cada vez más utilitarista y cada vez más nuclear. Es decir, hace falta también asociarse, unir voluntades para hacer cosas. Ya se ha dicho siempre que unión es poder, y más concretamente aquí, unión más que poder es contrapoder. Unión es contrapoder. No queremos el poder, la unión hace la fuerza. La unión hace el poder, pero en nuestro caso la unión quiere hacer el contrapoder, porque supone que hay un poder fáctico que es el que hay que contrarrestar. Luego en ATTAC nos vienen las TES. Y de las TES, la segunda T, no la primera, nos habla de transacciones. Las 2 T's hablan de tasar las transacciones. Hay que decir ahora que, claro, que ATTAC al principio nace con un proyectito muy concreto que es el tasar las transacciones financieras. Pero claro, es que no nos hemos quedado aquí ni se ha quedado ATTAC ahí. No significa que ATTAC solo sea un movimiento para tasar las transacciones financieras, sobre todo porque ahora eso lo dice, creo que el otro día hasta Rajoy dijo algo de eso. Y Sarkozy, ya sabéis que también está en el discurso de la transacción ahora, la tasación a las transacciones financieras. No, aquí la cosa es un poquito mucho más ambiciosa. Aquí la transacción significa deshacerse de la transacción.
Tasar la transacción es referirse a la transacción. Y hablar de la transacción es hablar de los grupos que transaccionan económicamente de esa forma tan volátil y especulativa. Y los grupos que transaccionan de esa forma tan volátil y especulativa son los grandes grupos de poder económico-financiero. Por lo tanto, cuando se habla de transacción, no se está hablando solo de la transacción como algo mercatorio y volátil e indeterminado, sino que estamos hablando de algo mucho más amplio, que son grupos de poder económico-financiero, que son los que transaccionan volátilmente y especulativamente. De ahí que ese sea, digamos, el objeto del cual nos estamos defendiendo. Nos estamos defendiendo de un objeto pues, que hace que la polis acabe en la city, que es algo yo que estoy utilizando mucho últimamente. ¿Qué era la polis? La polis, ya sabéis que dentro del imaginario político democrático es la polis griega democrática como el primer invento institucional donde se generó y se gestó una democracia, en nuestro imaginario, independientemente del tema del esclavismo. Pero bueno, institucionalmente es la primera. He hecho un juego con eso. ¿Qué es la city? La city es, cuando la gente habla de la city londinense. La city londinense es el gran centro de negocios económico-financiero que hay en Londres. ¿Y qué está ocurriendo? Porque estamos habiendo una transición de la polis democrática a la city. Es decir, estamos dejando cada vez más de lado la polis democrática como modelo institucional de deliberación y de participación y nos estamos acercando cada vez más a la city, que es el modelo antidemocrático por excelencia, porque es de donde los poderes económicos están gobernándonos a todos sin ningún tipo de proceso deliberativo ni democrático. De ahí que nuestro objeto sea evidentemente contrarrestar la city, pero contrarrestar la city reivindicando ¿el qué? Reivindicando la polis. Es una forma de hacerlo fácil, ¿no? La city no, que tiene que ser un instrumento siempre, y sin embargo la polis sí, porque es el núcleo esencial de discusión, de liberación democrática de toda la civilización y toda la cultura política occidental. Sobre todo porque la city está recluyéndolo absolutamente todo. Las transacciones, la city, los grupos fácticos de presión. El Estado social, pero no solamente el Estado social, el Estado democrático también. El elemento, y ya no solamente el Estado democrático, sino el concepto mínimo de seguridad de los Estados. El concepto mínimo de seguridad. Es decir, los Estados ya no son seguros, se han visto desvertebrados y desbordados en su estructura productiva, que es como decir, los han dejado vendidos a los pies del caballo del exterior. Por lo tanto, se está cargando este poder fáctico todo, y no solo el Estado social. El Estado democrático, por lo que antes he dicho y no voy a volver a repetirme, pero incluso los conceptos y los elementos más esenciales del Estado, sin los cuales el Estado no es Estado, como es la seguridad y como es la soberanía. Un Estado económicamente desvertebrado ya deja de ser Estado porque está indefenso, y desde el momento en que está indefenso no es soberano. Y por lo tanto estamos acabando siendo un ente administrativo más que un Estado. Yo últimamente reivindico mucha seriedad para la palabra Estado. Para la palabra Estado. El Estado no es cualquier cosa. El Estado se compone de población, de territorio y de soberanía sobre todo. Y sin soberanía no hay Estado. Hay otra cosa. Hay ente administrativo. Podemos decir ente administrativo con mayúsculas. Entes administrativos hay, sí. Estados. Hay que poner en cuestión de que existan los Estados. Y hay que empezar a utilizar, digamos, el argumento de que los Estados están dejando de existir de la mano de los poderes fácticos. Esto en cuanto a la primera T. Esto en cuanto a la primera T. La segunda T. La segunda T habla de tasar. De tasar. Tasar las transacciones. Tasar. ¿Qué significa? Solamente tasar viene del impuesto, de poner una tasa. El impuesto o la tasación es uno de los elementos y de los recursos fundamentales que tiene un Estado. Los Estados tienen recursos fundamentales. Uno es la moneda, la han quitado. Otro recurso es la tasación, la posibilidad de poner impuestos. Llevan camino también de quitar algunos, otros no, otros sin embargo los están endureciendo, ¿no? La tasación. La tasación es el gran recurso de un Estado. En acá cuando se habla de tasación, que es el gran recurso, elemento de un Estado, también se está reivindicando al propio Estado, se está reivindicando también a lo público. Se reivindica lo público, se reivindica el Estado, se reivindica también el Estado social y se reivindica, por supuesto, el gasto social. Un Estado con un fuerte contenido social. Pero con esto quiero dejarlo muy claro, no estamos diciendo, ya están, los reprochadores de siempre. No, los reprochadores de siempre no. El Estado social no significa un Estado superfluo, ni un Estado de lo ostentoso, sino un Estado de lo prioritario. Un Estado social se reivindica como Estado de prioridades. Es decir, yo, por ejemplo, siempre que explico a mis alumnos que es un Estado social, el elemento fundamental está de prioridades. Si hay una clase política que no se ha anexado y no ha interiorizado el concepto de Estado de prioridades,
bueno, pues sea una clase política X, pero no es una clase política que haya asimilado realmente lo que es un Estado social. Es más, ha puesto el Estado social los pies de los caballos. Por lo tanto, la reivindicación de lo público, la reivindicación del Estado social, la reivindicación de la tasación, pero como, repito, reivindicación de lo público, y por lo tanto dotamos ya a la T de ATAC, a esa segunda T, de un significado mucho más amplio que simplemente la T de taxación. Voy terminando ahora sí con las últimas letras, que es acción. La penúltima letra de la palabra, del acrónimo, es un acrónimo ATAC, como he dicho al principio. La penúltima palabra es acción. 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 Acción, sí. Acción es también como sinónimo de participación. Participar. Hemos estado en democracias demasiado representativas. En el constitucionalismo no ha habido nunca ningún esfuerzo por generar una ingeniería de lo participativo. Llevamos 2 siglos de constitucionalismo representativo y encima de representación demasiado oligarquizada. No ha habido participación. La acción significa actuar, participar y decidir lo más cercanamente posible a la toma de decisiones. Alguien dirá, esto es utópico porque estamos ahora haciendo el camino contrario. Es verdad, estamos haciendo el camino contrario, pero precisamente por eso vamos a reivindicar ahora la acción, la participación, que es también movilización y es deliberación. Cuando hablo de participación siempre me gusta matizar. No significa que haya que participar a lo bobo y a lo tonto, no. Es más, antes de participar hay que hacer un gran trabajo de formación y de información, porque un ciudadano que no tiene formación, que no tiene información y que no tiene recursos para deliberar, es absurdo, es inútil que le mandes a participar, porque no va a tener códigos posibles para poder, instrumentos posibles para poder participar. Por lo tanto, cuando se habla de participar, se habla de un esquema y un sistema muchísimo más ambicioso que la simple participación, que repito, si no se tienen recursos, no se va a poder participar. La última palabra del acrónimo, la C. La C es ciudadano. Ciudadano. Recuperar al ciudadano. Es decir, recuperar al ciudadano e intentar matar y anular al súbdito. Cada vez somos más súbditos y somos menos ciudadanos. Somos súbditos. Aquí incluso tenemos hasta una monarquía, lo cual todavía nos recuerda más todos los días que somos más súbditos. Sin embargo, hay que reivindicar el ser ciudadanos. Ciudadanos, como he dicho hace un momento, de verdad. No ciudadanos que voten cada 4 años y que no sepan casi nada, sencillamente además, ya no porque ellos quieran, sino porque los poderes públicos no hacen nada por propiciar esa formación. Un ciudadano formado, informado, consciente, deliberativo e interesado por las cosas de lo público. Cuando hay un sujeto que no esté interesado por las cosas de lo público, es muy poco ciudadano. Se convierte cada vez más y más en súbdito. También albergamos o se trabaja en ATAC con 4 esquemas de posible participación del ciudadano. Control interno de administraciones públicas, sistema de consultas, elección y control de altas magistraturas de control y judicialización institucional y finalmente una estructura de participación micropolítica donde hay una participación directa del ciudadano en la toma de decisiones. Se trabaja con esas 4 posibilidades en función de la participación. Por lo tanto, ¿qué se está reivindicando del ATAC por hacer al final un resumen de todo esto? Bueno, pues una simbiosis entre el Estado y la sociedad civil popular, entre el Estado social democrático y la sociedad civil popular, caminando hacia un empoderamiento del ciudadano y de los colectivos de ciudadanos. La palabra empoderamiento, que a mí tanto me gusta mucho, y predicarte por eso me gustó más el título de Antonio, porque en su título, ¿verdad?, entra de lleno la palabra y el término concepto de empoderamiento, y con lo cual, pues, ya vale, le doy la palabra a él. Gracias. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con todos vosotros. Yo vengo de Barcelona, pero he pasado 13 años de vida en esta ciudad, o sea que no me es ajena. Y bueno, no me queda más que también deciros que os animo a la participación, os animo a aproximaros a la asociación ATAC como asociación de ciudadanos y sobre todo a mayor o menor aproximación, una participación en la vida social, cívica y política de esta ciudad y de esta maravillosa nación que es Aragón, ¿no? Bueno,
después de la introducción, la magnífica introducción que ha hecho Francisco, yo un poco me toca hablar del tema del empoderamiento. Primero, él ha definido muy bien los márgenes en los cuales ATAC trabaja a través del acrónimo, y como empoderamiento primero tendríamos que, yo lo he dicho también, definir qué entendemos por democracia. Queremos decir que empoderamiento de alguna manera es avanzar en democracia, la democracia como un proyecto siempre inacabado. Y en ese proyecto inacabado es donde el ciudadano va adquiriendo la forma de ciudadanía y va dejando atrás la forma de súbdito, como ya he dicho, ¿no? Adquirir la forma de ciudadanía es un proceso que se ha llevado hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la historia. Ha hablado de la polis griega, pero digamos, conforme a las unidades políticas han ido avanzando en el sentido macro. En este momento hemos pasado de la polis griega, pasando por el medioevo, pasando por el Estado-Nación, y nos dirigimos a esa aldea global, y añado descontrolada, porque si no es la aldea global ordenada, sino totalmente descontrolada, donde los mercados financieros campan por sus fueros y donde los estados son, como los ciudadanos, en este momento cada vez más están secuestrados, y la democracia por estos mercados. Entonces yo quería, en principio, trazar unas líneas de empoderamiento que, como él ha dicho, ya pasan en principio por la opinión y la acción informada. Nadie que actúa bien si no es, en principio, informadamente. Para eso nos hemos de informar, y ATAC es una asociación que promueve la información y la acción ciudadana. Ya nuestra presidenta honoraria, Susan George, habla de ATAC como un movimiento de educación popular orientado a la acción. Y esa acción es algo que se distingue del mero ámbito educativo. Cuando nosotros recordamos, yo como pedagogo, los pedagogos que en Latinoamérica han trabajado los temas de educación, como el gran Paulo Freire siempre decía que la educación era una educación crítica y orientada a la política de la acción, porque si no, no era educación. Y en este momento en que tenemos que tomar postura, más que nada como ciudadanos, ante las cosas, ello es una cuestión totalmente obvia y que nos ha de llevar a todos a participar y a organizarnos. Por eso, la segunda parte del empoderamiento, aparte de informarse, es la organización. Y esta organización ha de pasar a la acción. Y la organización cada vez es más, cambia los tipos de organización. Los tipos de organización pues, han seguido las ideologías clásicas, cada uno venimos de ciertas culturas políticas y llevamos ciertas mochilas puestas, pero cada vez vemos más que las ideologías políticas antiguas se van diluyendo en un sentido del contraste con la realidad, ¿no? Y es ese sentido desde el que puede salir el tema de la ciudadanía auténtica, de la ciudadanía más allá de la ideología, que no quiere decir que no haya ideología, pero sí un poquito más allá de la ideología. Y en lo que ha hablado Francisco, he querido entrever también aquello de la res pública, ¿no? Del bien común. Porque el bien común es lo contrario al bien individual y a la falta de ley. Si el sistema político y social que tenemos ha de tener una estabilidad, pues ese sistema político y social ha de tener unas mínimas normas para que los depredadores no se coman a los gentiles, ¿no? Y en ese tipo de mínimas normas, en la tradición, de alguna manera, de la democracia republicana, la democracia radical republicana, sí que ha establecido unas pautas en torno a la ley, en torno a los poderes, que actualmente habría que definir otra vez los poderes, ¿no? Los tres poderes ya han tenido, desde sociólogos, Mides y otros, han tenido críticas en el sentido que los tres poderes llegan a ser el mismo poder, que es el poder del dinero, como ahora se está evidenciando. Y esos tres poderes no tienen sentido sin
cuarto poder, que no es el antiguo poder de la prensa, que ahora ya también ha desaparecido como poder porque también es poder del dinero, pero en un tiempo lo fue, pero el cuarto poder tendría que ser el poder de la ciudadanía, y de la ciudadanía como conciencia más allá de las siglas y de las banderas, como conciencia de colectivo humano que camina hacia el bien común, hacia un bien común de la sociedad en su conjunto. El tercer elemento de empoderamiento es mediante las buenas leyes, como dicen en Latinoamérica, la buena ley, no la mala ley, la buena ley. Y la buena ley hemos de presionar todos para tender hacia que haya buenas leyes, hacia que haya buenas leyes que defiendan lo común, que defiendan el erario público, que defiendan los intereses globales de los ciudadanos y los intereses del capital. Y en ese sentido, el tema de caminar y reivindicar la buena ley es un paso hacia el empoderamiento ciudadano. Como cuarto punto pondría la participación cívica y política. Para la participación cívica y política, obviamente se han de crear foros, se han de crear espacios, hay que haber una educación para orientar esa participación y sobre todo yo pienso que esa participación ha de ser cada vez más integrada, más definir las cosas que son prioritarias para salir de esto, porque participar por participar, aunque sea informadamente, la sociedad de la información también tiene sus problemas. La sociedad de la información, como decía otro filósofo, no es la sociedad del conocimiento. El conocimiento parte de la experiencia, parte de cribar lo que es positivo, parte de poner las prioridades sobre la mesa, aquello sobre lo que se converge, ¿no? Y en ese sentido, la participación cívica y política, parte informada, será una participación responsable. Y que duda cabe que hay otros procesos de empoderamiento que van más allá de las leyes, que van más allá de la sociedad política, que es la autoorganización. La autoorganización ciudadana en formas de autoorganización que dan a su vez riqueza a la comunidad. ¿Qué forma de autoorganización dan riqueza a la comunidad? Últimamente acá me gusta mucho ver una serie de vídeos que están pasando en la televisión que tienen que ver con aquello que es la economía social, la economía sostenible, la economía del bien común. Y os invito a visualizar estos vídeos porque tienen mucho que ver con lo que es la tradición del bien común, la tradición de ciudadanía democrática. Me gustaría un poquito hacer un retroceso, un feedback a cómo hemos perdido el poder, cómo el dinero, la plutocracia del dinero, el poder del dinero ha ido desposeyendo a la ciudadanía desde un hito, que yo creo que es un hito fundamental, que es el hito de acaba la Segunda Guerra Mundial. Si nos situamos cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pienso que es un ejercicio que puede ser bastante positivo para que lo hagamos todos nosotros. Los jefes de Estado y Gobierno de los países aliados, reunidos en Bretton Woods, que es una ciudad que está en New Ashfield, diseñan lo que va a ser el nuevo orden mundial después de posguerra. Ya sabéis que Bretton Woods es un hito, a partir de ahí se crean grandes instituciones financieras internacionales, Fondo Mundial, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Más tarde, en el 48, se crea la ONU, después los GATT, que serían los antecesores de la Organización Mundial de Comercio en el año 95. Y ahí se diseña una estructura, un sistema en el cual retomaba la necesidad que tenía entonces la sociedad de reconstruir algo. ¿Qué pasa? Como cuando los hoplitas en Atenas. Los hoplitas son aquellos guerreros que van por lanza y que conquistan el Mediterráneo. Ahí pasa, ese es el verdadero fundamento de la democracia en un sistema. Cuando los hoplitas, que no son los que llevan el carro, los hoplitas, que son los de a pie, pasan a tener un protagonismo fundamental dentro de la historia de las polis. Y esos hoplitas son los que conquistan el Mediterráneo, es una especie de conquista. Por eso la historia nos puede dar muchas sorpresas, porque a lo mejor la democracia se basa también en elementos que tienen que ver con las propias dinámicas sociales. ¿Qué es lo que hace falta después de la guerra? Mano de obra. Está todo en ruinas. Estados Unidos puede, de alguna manera, ser el dueño del mundo porque está incólume, reconvierte su industria armamentística en industria y empieza a prestar dinero por ahí y empieza a ser el amo de las finanzas. Y es en ese capitalismo anglosajón que nace ahí, cómo va evolucionando, cómo se está configurando la historia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX.
el Estado social y democrático de derecho, democrático y social, que ha sido conquistado indudablemente por las luchas del siglo XIX, de los movimientos sociales, sindicales, etc., ese Estado social y democrático de derecho, por primera vez, bajo unas políticas determinadas económicas, de control sobre la economía, de búsqueda de la demanda, de producción, de consumo y tal, permiten 30 años seguidos, prácticamente 30 años seguidos de desarrollo sostenible a nivel económico. Pero ese proceso, que es un proceso de empoderamiento ciudadano basado en unas condiciones donde los sindicatos eran fuertes, donde el dinero tenía miedo del poder de los sindicatos y sobre todo de que la crisis pudiera perdurar y pudiera ser un caos que les pudiera llevar a ellos mismos a la ruina, a una revolución. Llega que en ese momento ese pacto es posible prácticamente, como sabéis, hasta la mitad de los años 70, en que vienen las denominadas crisis del petróleo. Pues bien, estas crisis del petróleo dicen que son del petróleo, pero en realidad son unas crisis que vienen potenciadas por 3 elementos. Primero, por una crisis monetaria de Estados Unidos. Después, por la sobreproducción. Ya sabéis que el capitalismo tiene fases de sobreproducción que producen crisis. Y tercero, por otro elemento, que es la pérdida de la tasa de ganancia de los que tienen el dinero. Esa producción llevó una pérdida de la tasa de ganancia. Entonces, pero la mayor crisis que siente el capital en ese momento es que la ciudadanía se había empoderado a través del trabajo a forma completa, a través de los derechos, a través de los derechos humanos, a través de la participación popular en los asuntos económicos y sociales, se había empoderado y las organizaciones eran fuertes. Y en ese momento en que se habían empoderado y las organizaciones eran fuertes, ellos mismos ven la necesidad de revertir ese proceso de empoderamiento. Y esa reversión del proceso de empoderamiento de los políticos conservadores se enganchan a una ideología que es el neoliberalismo, que no es de los años 70, ya partía de después de la guerra, ya se estaban organizando en Montpellerín, en las universidades americanas, luego los Chicago Boys, etc., ya estaban organizando la resistencia, estaban haciendo la resistencia a ese Estado social y democrático de derecho. Querían pasar de lo privado, o sea, querían pasar del Estado democrático de derecho a menos Estado, menos inversión pública, menos espacio común y, al fin y al cabo, privatización. Privatización e individualización de los sujetos, porque al fin y al cabo la individualización de los sujetos y la falta de leyes y de regulación hace que el pez grande se coma chico. Y eso ha sido así. La buena ley es necesaria, totalmente necesaria. No la mala, pero sí la buena. Y nosotros tenemos que luchar por buenas leyes para empoderarnos. Bueno, tiene lugar la metamorfosis del Estado capitalista, y esta metamorfosis del Estado capitalista a partir de los años 70 tiene 3 elementos fundamentales. Primero es lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo presta doctrina al conservadurismo y presta doctrina a la globalización, porque la globalización tiene 3 factores fundamentales al mismo tiempo. Uno es la desregulación de los mercados. Eso posibilita que los capitales y los mercados puedan actuar en tiempo real a lo largo del globo. El segundo factor de la globalización sería la gran revolución tecnológica. O sea, en la tarde estamos un poco ya diciendo continuamente que el hecho de utilizar un motor, y ahora ya más con la telemática, hacer 5.000 transacciones, que antes comentábamos con Tony, 5.000 transacciones en una milésima de segundo, es un hecho que desborda cualquier capacidad de control económico en los gobiernos. Y eso es un poder inmenso. Y la tercera cuestión importante es la financiarización. Ya sabemos que la globalización es neoliberal, pero la financiarización es una parte. Primero se liberaliza, se desregula, liberaliza y privatiza los servicios económicos de carácter industrial, de carácter servicios, etc. Pero no contentos con esto, empiezan a regular posteriormente los mercados de capital. Y los mercados de capital quiere decir que los capitales pueden circular a lo largo del mundo durante las 24 horas del día, pasando por todos los mercados, bolsas, etcétera, de transacciones.
Y ahí es donde ATAC promueve lo que es el control democrático de los mercados financieros como forma de empoderamiento, reivindicar el control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones. ¿Qué alternativas da ATAC en el sentido de empoderamiento? Pues está dando, actualmente a nivel económico, está dando las alternativas del ITF, impuesto a las transacciones financieras, antes tasa Tobin, pero el ITF es un impuesto que tiene lugar sobre todo tipo de activos. ¿Por qué tiene lugar sobre todo tipo de activos? Pues muy sencillo, porque si tú controlas un activo, por ejemplo, pones el énfasis en controlar la moneda, los que tienen el dinero se llevan los capitales a especular con otro activo. Puede ser sobre los alimentos, o puede ser sobre los bonos de la deuda, o puede ser sobre las commodities del petróleo. Entonces, el ITF recoge la propuesta de Tobin, pero va más allá y lo que hace es decir, aquí lo que hay que hacer es controlar todo tipo de mercado donde estos buitres especuladores pueden actuar. Y acá promueve el ITF. Ya sabéis que en este momento el ITF en Europa hay una directiva sobre el ITF muy restringida, pero por algo tenemos que empezar. El ITF no es cambiar la sociedad, el ITF simplemente es decirles a los especuladores que no se acerquen, que les pegamos un palo, disuadirlos. Bueno, luego la abolición de los paraísos fiscales. ¿Qué procesos de empoderamiento ha habido a lo largo de la historia de la humanidad? Desde el momento del esclavismo, ser dueño de alguien es un empoderamiento. Desde el momento en que el capitalismo explota la mano de obra, es un proceso de empoderamiento capitalista. Los bancos, a la hora de prestar, a la hora de crear el dinero, a la hora de la suma, es otro empoderamiento. Pero con la financiarización de la economía surge otro empoderamiento que va más allá que todo esto. ¿Cuál es el empoderamiento? Pues simplemente hay dos procesos de empoderamiento con la financiarización de la economía. Uno es la opacidad, los paraísos fiscales en los cuales todas esas bolsas de dinero que están ahí están actuando alrededor del globo sin que nadie pueda poner control sobre ellas, y el otro es la especulación. La especulación que en este momento está moviendo lo que son cerca de 100 veces anuales el Producto Interior Bruto. Hay mercados que tienen billones y billones con 12 ceros, billones en anglosajón, billones de diarios de transacciones. Bueno, entonces, ¿qué alternativas tomar? Pues otra es la banca pública. Si tenemos una banca pública, si toda la banca está privatizada, cuando esta nave que es Estado o esta nave que es sistema hace agua, hay vías de agua y nosotros tratamos de bajar a la sala de máquinas, el capitán no puede abrir la sala de máquinas porque no tiene el control de la sala de máquinas. El capitán es el gobierno, es el Estado. No puede abrir la sala de máquinas porque, a pesar de que esa inestabilidad que hay en los mercados financieros está haciendo que todo haga aguas, quien tiene el poder real, que es el gobierno, no puede abrir esa puerta porque esa puerta, la llave, solo la tienen los bancos. Y mientras los ciudadanos no devuelvan la llave a los gobiernos, no empezaremos otra vez a hacer posible aquello de la democracia. Por eso últimamente también se habla mucho de la desglobalización. Y la desglobalización es un proceso, en este momento, que no quiere decir que volvamos a la vieja autarquía. No es volver a la vieja autarquía, aquella diferentista, donde el mercantilismo del siglo XVIII o XIX, no es volver a eso. La desglobalización es otro proceso que puede ser más o menos cuestionado, pero en realidad yo pienso que nos pondremos de acuerdo que si decimos que es ponerle reglas a la globalización, ponerle reglas a las transacciones. Y en eso estamos. Bueno, me interesa también hablar de una cuestión que son los valores que son los viejos valores republicanos y que pienso que son los mismos, que siguen siendo los mismos, que la libertad, la igualdad y la fraternidad siguen siendo valores hoy día fundamentales para que la sociedad fructifique, para que vuelva la savia a los procesos sociales, a los procesos económicos, para que esta vela apagada, esta cáscara, esta nuez vacía que se llama democracia, que en el fondo es una cáscara, pero dentro hay un corazón podrido, no es democracia, porque la democracia podría ser la de Hitler, cuando
fue al poder. Hay muchos que dicen que la democracia te da los votos, y yo digo, sí, Gilda es la demócrata. ¿Vale? Pero no es así, la democracia no, la democracia está comúnmente reconocido por todos los autores, incluso los liberales, que la democracia no solamente es procedimiento, sino que es sustancia. Y la sustancia, los procedimientos tienen que ver con la soberanía popular, pero la sustancia tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos cada vez más están apagados, brillan por su ausencia. Hemos de recuperar el Estado democrático y el derecho, pero para eso tenemos que combatir el poder de los mercados financieros. Y esos valores, libertad, igualdad y fraternidad, se han ido apagando en esta sociedad. ¿Por qué? Porque lo colectivo, el bien común, ha dejado paso a lo individual. Porque aquella forma de propiedad, que es propiedad común, propiedad del común, ha dejado paso a una propiedad individualizada y ha creado un valor que es el individualismo posesivo. Y en ese valor del individualismo posesivo, que está directamente implicado en otro gran valor del liberalismo, que es la competencia, porque todo lo deja la competencia, hay poco que hacer. Y tenemos que recuperar el valor de lo público y tenemos que recuperar el valor de la solidaridad en torno a la competencia. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir del consumo? El consumo también tiene que ser colectivo. No puede ser un consumo individual llevado a la enésima potencia, llevado a una irresponsabilidad total. Y más en este momento, cuando a la libertad, igualdad y fraternidad tendríamos que sumarle un cuarto valor, que es el del planeta, ¿no? Yo creo que si hay un cuarto valor que añadir en este momento a esos tres valores es el valor del planeta que somos todos, que constituimos parte de él. Y en eso tenemos mucho que acercarnos y cada vez estamos más juntos de los movimientos ecologistas, de compañeros ecologistas Acción y otros compañeros. No sé, yo creo que lo voy a dejar, pero el empoderamiento parte de la organización, parte de las redes, y me he olvidado un tercer aspecto, una conciencia cada vez más elevada de ciudadanía mundial. Si no llegamos a una conciencia más elevada cada vez de ciudadanía mundial, ahora tenemos en este momento la posibilidad de Europa de converger a través de los movimientos sociales de nuevo tipo que se están creando, el 15M, por ejemplo, tenemos la posibilidad de converger a través de las redes que nos permiten actuar en tiempo real, interactuar, organizar las redes europeas de momento, luego serán las mundiales, pero de momento en Europa, esta Europa que nos han puesto a todos a competir, los mercados y ellos sacan las ganancias. Pues el movimiento del 15M creo que es una respuesta de empoderamiento fundamental. Pienso que en este momento no está extinguida, está latente, volverá la primavera, ya está anunciado que volverá en mayo, el día 12 de mayo es un hito, es una llamada de empoderamiento a nivel global y espero que sea visto con buenos ojos porque es un movimiento para mí radicalmente democrático y es un movimiento que a pesar de sus muchas insuficiencias se está construyendo poco a poco. Es un movimiento de diálogo en construcción y que puede unir las voluntades de todos aquellos que buscan la respuesta común a los problemas que genera la globalización en este momento. Bueno, gracias. Serán más o menos críticos en algunas cosas, pero el discurso va a ser siempre el del poder. Entonces es difícil que con una sola información mezclada con entretenimientos, etcétera, etcétera, la ciudadanía pueda tener más información o pueda ser capaz de distinguir entre distintas ideas. Para lo cual hay un tapón ahí, ¿no? que impide ese crecimiento ciudadano de la ciudadanía, capaz de hacerse con el poder político. Entonces, ATTAC, digamos que tiene como, dentro de sus estatutos, el objetivo fundamental es la reapropiación de las decisiones que se toman a nivel global por parte de la ciudadanía. Para lo cual tiene que generar discurso, es decir, tiene que pensar, tiene que trabajar, tiene que elaborar ese discurso dentro de ella, es decir, que sea producto de distintas visiones, no de una sola forma de pensar, y que tenga sitio donde decirlo, donde lo pueda contar a un nivel que la gente lo pueda entender. Con lo cual, digamos que ATTAC tiene lo que se llama el Consejo Científico,
es una serie de personas que escriben artículos. Bueno, esos artículos, tenemos las comisiones de trabajo, esos artículos y otra información son depurados y son debatidos dentro de comisiones de trabajo, o dentro de grupos locales, dentro de coordinadoras, en cada uno de los ámbitos de ATAC, y de ahí salen, digamos, un poco el pensamiento que es ATAC. Y el pensamiento es producto de distintas visiones de las cosas. Y luego, fundamentalmente, tenemos dónde decirlo. O sea, quién lo dice y dónde decirlo. Quién lo dice es la formación interna dentro de los grupos ATAC. La asistencia a esas comisiones de trabajo, la asistencia a esos debates internos dentro de las asociaciones, produce que aparezcan personas que tengan más capacidad para poder difundir ese discurso. Y luego, dónde decirlo, tenemos distintas vías. Unas son las páginas web que nos dan en Internet, otras son las actividades que puedan organizar grupos más asentados en el terreno, grupos locales, que una charla aquí, una charla allá. Y otro aspecto que nació hace un tiempo, hace unos años, fue el tema de ATAC Televisión. Y ATAC Televisión precisamente lo que busca es eso. Busca llegar a una ciudadanía que no está concienciada y ofrecerle ideas para que despertar su interés. Y no somos una televisión al uso, también es verdad que tampoco tenemos los medios como para poder ser una televisión al uso, pero lo que sí que pretendemos es lanzar esas ideas de una manera suave, con un formato al cual la gente está acostumbrada a verlo en televisión. No es un formato agresivo, es un formato tranquilo, donde personas tranquilas cuentan cosas que despiertan el interés de mucha gente que hasta entonces no pensaba en esas cosas. Y le abren un camino para poderse empezar a estudiar, a aprender o a debatir, ¿no? Esta es un poco la función de ATAC Televisión. Nació de una manera, bueno, pues como lo hacen las cosas, ¿no? Bueno, pues un día venía Juan Torres a Valencia a dar unas charlas. Yo tengo un vecino que es organizador de cine, que no era nada de ATAC, ¿no? Y lo lié, ¿no? Oye, pues podíamos ir a grabar las conferencias y tal, alquilamos unas cámaras y bueno, fuimos. Y a partir de ahí empezamos a pensar cómo podemos hacer más cosas. Hicimos una entrevista, la colgamos, vimos que aquello tenía cierta difusión y pensamos, coño, esto es una herramienta muy útil para poderlo hacer. Y empezamos alquilando cámaras, alquilando equipos. Hicimos un primer informativo que, bueno, pues nos costó bastante dinero y era complicado, ¿no? Porque el tema audiovisual necesita muchos recursos. Necesita, si veis en las películas, cuando terminan los títulos, aparecen 200 personas y dices, coño, 200 para hacer una película, ¿no? Pues todos han trabajado ahí. Hace falta operadores de sonido, de fotografía, cámaras, realizadores, editores, bueno, y eso es complicado, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer fue empezar a formar equipos por todo el territorio. Entonces ya tenemos equipos más o menos estables en Barcelona, tenemos equipos más o menos estables en Madrid, en Sevilla, en Mallorca, en Murcia, y vamos creciendo a ese nivel, aprovechando que hay una persona interesante que entrevistar en tal sitio. Bueno, pues ya no tenemos que desplazar nosotros, sino que hay un equipo que es capaz de realizar una entrevista y ir colgándola, y vamos creciendo de esa manera. Ahora, el nivel de visitas ha habido cuando el 15M, en mayo, junio y todo esto, estábamos del orden de las 75.000 visitas diarias a los vídeos, que para una web de internet es muchísimo. Ahora ha bajado, en este momento estamos con las 35 o 40.000 visitas, que ya es bastante, ¿no? Pero eso nos obliga también a tener que colgar o cambiar las entrevistas pues prácticamente todos los días, porque la gente empieza a coger el hábito de entrar y necesita ver algo nuevo cada día. Eso nos lleva muy de cabeza, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ello y estamos cumpliendo. Tenemos muchas pendientes de editar por falta de gente que emite entrevistas. Luego, pensamos que esto es un proyecto global. Fundamentalmente, tenemos que ATAC es una organización internacional y como tal tenemos que crear espacios donde podamos entendernos y podamos trabajar juntos gente de muchos países. Hemos llevado el proyecto Europa, ha sido bien acogido, no muy bien entendido, pero sí bien acogido, y en este momento ya tenemos equipos en Francia, tenemos equipos en Austria, tenemos equipos en Alemania, en Italia, en Finlandia, que bueno, estamos creando una red de subtitulado, aquellas entrevistas que tienen un alcance, digamos, internacional,
pueden ser subtituladas a distintos idiomas para colgarlas en la nueva web que hemos hecho, que ya está en 4 idiomas, o incluso en las webs de países como Polonia, como Hungría, que a partir de una traducción en inglés son capaces ya de traducirlas a su idioma y poderlas ir colgando. Se está generando la red. Ahora vamos a hacer un experimento los días del 13 al 17 de marzo, que es el FAME, que es la Feria del Agua en Marsella. Ahí se juntan las multinacionales a repartirse algo tan sagrado como el agua. Parece mentira que no seamos conscientes, la ciudadanía no sea consciente, a nivel general, de que el agua, si no bebemos, en 2 días nos hemos muerto. Y el agua es vital para la subsistencia del ser humano, ¿no? Sin embargo, estamos dejando que la privaticen y estamos dejando la estamos dejando en manos de multinacionales. ¿Cuánto van a cobrar por ella? Lo que quieran. La gasolina ya cobra lo que quieren, pero el agua, ¿hasta dónde estamos dispuestos a pagar para poder beber? Lo que quieren. Sin embargo, la política no está haciendo nada en contra de eso. El agua es un recurso fundamental para la vida humana. Bueno, pues en este momento ya la poseen las grandes multinacionales. Entonces, coincidiendo con esa feria, en Europa hay un movimiento y plantea una feria alternativa, un foro alternativo que se va a celebrar allí. Hay muchas plataformas que están confluyendo. Queremos hacer allí un experimento en el sentido de sacar un reporte diario de lo que se está haciendo y ya hay equipos de Austria, hay equipos de Italia, hay equipos de Francia que van a acudir allí y vamos a ver si somos capaces de dar a conocer lo que está pasando allí, ¿no? Pero ya en distintos idiomas a nivel internacional. Al mismo tiempo, en Cádiz, el día 17 y 18, va a haber una asamblea general constituyente. Va a ser el punto cero, kilómetro cero que le llaman, donde vamos a iniciar un proceso, o se va a iniciar un proceso, de exigir una nueva Constitución. La que tenemos, producto de la transición, ha llegado a donde iba, y creo que tenemos que empezar a pensar, como en Islandia lo han hecho, ¿no? Es decir, no es que podamos comparar, que queremos otra cosa. Queremos reapropiarnos de la democracia de verdad. También interesa cubrir ese espacio, también interesa. La gente de Sevilla, por ejemplo, se va al FAME, por lo cual tendré que buscar algún cámara o alguna cosa para podernos ir a Cádiz para poder hacer el seguimiento. Es decir, la televisión de ATAC está en fase de crecimiento y, bueno, vamos a ver hasta qué punto somos capaces de seguir. Ya llevamos 3 años, hemos conseguido mucho para los medios que tenemos, 0, y bueno, a partir de aquí creo que podemos hacer mucho más. Quiero hacer un llamamiento también, si alguien aquí en la sala trabaja en temas audiovisuales, periodismo, audiovisual, lo que sea, encantados de recibirlo, porque aquí en Zaragoza también hay gente muy interesante para poder entrevistar y hay noticias que se pueden ir moviendo, ¿no? por ahí. Y bueno, pues de alguna manera ya no tengo nada más que decir, nada más que preguntas o bueno, lo que se pueda plantear, ¿no? Simplemente una fotografía, ¿no?, de lo que es. Me gustaría preguntar dónde está la mayor problema y quiénes serán, porque estoy segura que hay muchos que se oponen a este movimiento. Si se conocen nombres o organismos o yo no sé, grupos, que con quién nos estamos encontrando con más dificultades para poder sobrevivir o ampliarse, lo que sea. Contesta la persona que más tiempo lleve. Bueno, a ver, ¿tú quieres decir que quiénes son los enemigos? Los enemigos, Los enemigos concretos, ¿eh? Concretos. Ella los ha obstaculizado y saboteado. Es que oponerse. En este mundo tan virtual encontrar enemigos concretos es muy difícil. Antes sabías, si lo has visto en la película, por ejemplo, Novecento, no sé si lo habéis visto, el enemigo está muy claro. El patrón tenía cara de ojos, y los hijos del patrón todavía eran más cabrones que el patrón. La nueva hornada que ya no tenían ni valores, ¿no? Pero eran enemigos. Ahora situar el enemigo es francamente difícil, porque es que el enemigo, a ver, hay una legitimidad en los sistemas.
La última legitimidad es la de los valores. Cuando nosotros, no quiero decir que nosotros seamos los enemigos, pero nosotros estamos ayudando con nuestros actos, muchas veces, a que el enemigo se haga más grande. No sé si me explico. Entonces, es tan difícil acabar con eso que no solamente necesita la organización colectiva, que es totalmente imprescindible, sino que necesita también que hagamos una reflexión particular nosotros en no darle más gasolina al enemigo. ¿Vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes un plan de pensiones de capitalización, ¿alguno tenéis? No sé, da igual, no es el tema. Pues eso no hemos de... Incluso hay sindicatos que se dedican a gestionar esos planes de capitalización. Pues eso es darle gasolina al enemigo, porque estás haciendo que esos planes de pensiones que están invirtiendo, porque los fondos de pensiones son grandes fondos, invierten a lo largo de todo el mundo en procesos especulativos. Coño, lo que hay que reivindicar son unas pensiones dignas, públicas, como toda la vida, a la que tenemos derecho y siempre la hemos tenido. ¿Por qué hemos de recurrir cuando nos dijeron hace 15 años que en Alemania se estaban haciendo, que lo introducieron los americanos, que tienen grandes fondos de pensiones de estas privadas de capitalización? ¿Por qué hemos de ir a las pensiones de capitalización? Siempre mordemos los mismos anzuelos. Pero ya que me dices el enemigo fundamental es el poder del dinero, es la dictadura, como ha dicho Francisco, de los que tienen el dinero. Y eso no viene de ahora, ya lo decía Quevedo, poderosos caballeros con dinero. Vale, nosotros somos dinero, pero lo tenemos para gastar, pobrecitos nosotros. Los otros lo tienen para tener poder. Contra más dinero, más poder. ¿Qué hay que hacer? Limitar la propiedad privada. ¿Quiere decir extinguirla? Pues no. Limitarla sí. Y bastante, ¿eh? Gracias. Al hilo de lo que dice el compañero, a mí, lo que acaba de decir ahora, cuando antes expresaba el sentido de decir que hay que superar las ideologías, eso no entendí muy bien, porque ahora acabas de decir, por ejemplo, limitar la propiedad privada. Supone que el accionar, el reunirse para accionar, tiene que ser en base a unos principios, ideología o llámale como quieras. No sé, me parece que no se ha entendido. Yo no quiero decir que no existan las ideologías. Las ideologías existen y todas las ideologías en principio son legítimas mientras tú no hagas daño a nadie con tu ideología. ¿Me explico? ¿Sí? Vale, lo que pasa es que hay ideologías y ideologías. Pero hay unas ideologías que vienen de una tradición humanista, de una tradición progresista, de una tradición tal. Nosotros ahora en este momento en ATAC estamos diciendo que esas mochilas que llevamos, que defendemos a capa y espada en nuestras siglas y que los nuestros somos los mejores y que somos más revolucionarios que los otros o que no sé qué, no sé si me explico, que eso tiene que acabar, que hemos de meternos todos en harina, pero todos juntos. Y en ese sentido en ATAC estamos reivindicando últimamente mucho la cuestión del frente único porque es que si no las derechas se nos comen, el capital se nos come, o nos unimos o tenemos poco que hacer. Y para unirte tienes que consensuar con el otro. Y para consensuar con el otro tienes que decir que parte de tu mochila te la dejas, porque es que si no... ¿Lo explico? Quizás para plantearse respuestas, lo importante es saber qué preguntas se formulan, ¿no? Entonces, a mí desde ATAC me parece muy interesante varias cosas las que habéis dicho, como por ejemplo la mención muy sobrepasada, ¿no? De lo de la tecla famosa que hace las transacciones y tal. Yo tendría una pregunta que la de después, porque es una pregunta optimista para mí, creo que es inviable. Pero bueno, en estos momentos que la confusión a las ideologías viene de tal calibre que el otro día pensaba, decir, pues, qué cosa más paradójica que en estos momentos estamos viendo un neocapitalismo que viene del comunismo chino. O sea, estamos apoyando un neocapitalismo atroz y demencial de una dictadura como la dictadura china, es una contradicción tremenda, y sin embargo en el capitalismo atroz de Europa estamos viviendo la teórica dictadura de una señora que viene de Alemania del Este, ¿no? Es una paradoja, estamos viviendo el control y la rancia forma de entender la vida de una señora que viene de Alemania del Este y está imponiendo al capitalismo atroz europeo su visión. Es una paradoja demencial. Claro, esa paradoja demencial viene muy guiada muchísimas veces por las redes, ¿no? Las redes que son un peligro, igual que son una maravilla, son un peligro absoluto. Entonces mi pregunta es, en esta guerra actual que estamos viviendo, que para mí es una guerra, que estamos en un momento de actual guerra mundial,
¿por qué veis alguna luz maravillosa desde ATAC de que haya un experto informático que haga una acción absolutamente terrorista contra el sistema económico y se cargue de un plumazo un pequeño hacker de las campañas rocosas, que se cargue todo el sistema? ¿Por qué no existe ese movimiento, igual que existe una bomba mundial tan repugnante como la de los hombres? Esa es una pregunta que me encantaría dar porque se puede hacer. Están entrando en las páginas de seguridad de la Casa Blanca. ¿Por qué no entra en el sistema financiero y un pequeño hacker de Islandia o de las Rocosas, un pequeño chaval en un garaje de Rocosas, un chaval de 15 años, que lo pueden hacer un chaval de 15 años? ¿Por qué no se carga de un plumazo todo el sistema financiero? ¿Existe alguna posibilidad de que eso exista? ¿De verdad hay una posibilidad de que eso se pueda llevar a cabo? Sería maravilloso. ¿Por qué resolveríamos de un plumazo muchas cosas? Es muy ingenua la pregunta. Sí, muy heavy, muy heavy. Muy ingenua, muy ingenua. Muy heavy. Pero es bueno. Sí. Lo que pasa es que, digamos que lo que tenemos que empezar es a tomar actitudes personales. Sí. Hemos de empezar a ser congruentes con lo que decimos y con lo que pensamos, sin exigirnos un poco más de lo que somos capaces de dar. Nosotros, vamos, de alguna manera, si empezamos a mirar un poco en el futuro y trascendemos lo que está ocurriendo en este momento, estamos pensando que el sistema se ha muerto. El sistema va a cambiar, por obligación. Aunque lo estén manteniendo con puntales o como quieran y hagan todo el daño posible, o incluso nos aboquen a una tercera guerra mundial destructiva para el mundo. Esta es la salida. Yo creo que la gente, la ciudadanía, nos quejamos mucho, ¿no? Pero yo creo que somos entre todos más inteligentes que todo esto. Entonces, el sistema tiene que ir a una sociedad que algunos le llaman de crecimiento, y tenemos que ir a otra forma de vida. El planeta no da ya más de sí. No hay energía suficiente para mantener este crecimiento. Nos están diciendo que, bueno, que esperemos sentados, que alguien va a tomar decisiones y que volveremos a la senda del crecimiento, que con el 2% se empezará a crear empleo. Es mentira. Es totalmente mentira. Pero bueno, entre eso y el miedo a perder el puesto de trabajo, mantiene a la gente en el sofá sin reaccionar. Pero hemos de decir que después de esto que está pasando, va a venir otra sociedad distinta. Y que nosotros lo que pretendemos es que esta sociedad distinta la hagamos entre todos, nos pongamos de acuerdo y no nos la hagan. Porque si nos la hacen, será 1984. Y ese es el camino que seguimos. Entonces, poco a poco tenemos que ir tomando decisiones personales, es decir, en cuanto a alimentación, en cuanto a hábitos, en cuanto a consumo, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pretendemos otra forma de producir, otra forma de consumir, tenemos que irnos al ecosistema. La publicidad, pues no tenemos que hacer caso de la publicidad, incluso evitarla. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una web que tiene, por ejemplo, bastantes visitas. Dentro de las visitas que tenemos, podríamos tener publicidad y nos podrían financiar parte del gasto, ¿no? Pero uno de nuestros principios es que no podemos poner publicidad, somos contrarios a la publicidad. En todo caso, tenemos un pequeño banner en Triodos Bank. Bueno, pues porque Triodos Bank es un banco ético, no es que cumpla todas nuestras expectativas, pero bueno, pensamos que es un motivo de cambio. Ojalá la gente tuviera dinero en un banco ético y no en el Santander. Esto cambiaría muchísimo las cosas. Entonces, esos pequeños actos, ¿no? De llevarte el dinero a un banco ético. No pedir. El tipo de interés tiene que desaparecer como referencia de las cabezas de las personas. El tipo de interés obliga a que el sistema tenga que seguir creciendo para devolverlo. Y esto es lo que se beneficia de ellos. Tiene que haber bancas sin intereses. Existen proyectos en Suecia, la banca Jack, hay proyectos en España como FIARE. Bueno, no terminan de... La banca Jack sí que se ha quitado el proyecto de tipo de interés. Es una banca sin intereses. Pero sin embargo, pues FIARE, Triodos, es decir, todavía manejan el tipo de interés, aunque sus inversiones no vayan a fábricas de armas, sino a temas sociales. Algo estamos mejorando. Entonces yo no espero que haya alguien que le pegue una bomba al sistema, sino que espero que cada uno, tomando conciencia, seamos capaces de ir cambiando poco a poco y con el ejemplo comunicarlo a los demás. Perdón, yo tenía para contestar al compañero, había buscado 3 citas de 3 autores muy diferentes. Una es de un autor que conocéis mucho, muy rico, que se llama Warren Buffett, que dice: esto es efectivamente una lucha de clases.
y la vamos ganando. Está muy clara esa cita, ¿no? La segunda es de un autor tristemente muerto a una edad avanzada, que es Ernesto Sábato. Dice: la convicción de que otro mundo es posible es condición para poder acercarse a los límites del sufrimiento humano. Que es posible que otro mundo pueda surgir entre los hombres, por utópico que nos parezca. Sin esta fe en otro mundo posible, humano, más justo, más fraternal, no podremos resistir. No tendremos un horizonte que nos centre. Sin esta convicción nos entregaríamos a salvaciones individuales, algo aberrante y además inútil, que a veces es peor la estupidez que la maldad. Y algo aberrante y además inútil para poder luchar, aunque no veamos el horizonte, tenemos que creer en él. Y la tercera es de Enric David Thoreau. Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el privilegio de rehusar adhesión al gobierno y de resistirle cuando su tiranía o su incapacidad son visibles e intolerables. Sí, creo que es fantástico, pero ahora yo os diría otra cita también más bonita para... Si me permitís, hay un paisajista brasileño que dice: lo esencial no es sino una emoción fugitiva. Fíjate. Y la emoción nos mueve aquí. ¿Una más? A mí me ha gustado mucho de la finalización de Antonio Fuertes cuando ha eliminado un poquito todo el planteamiento más económico, que al final no deja de ser números y coyunturas, y ha recuperado un poquito el tema de la necesidad del cambio personal y de las nuevas motivaciones personales. Sin embargo, todo eso, si vamos recuperando citas, es que ya es muy viejo, suena mucho. Es decir, el hombre nuevo ya tiene unos cuantos años y los apuntes del Che también de cómo eliminar la competencia y darle un nuevo incentivo al ser humano todavía no se han resuelto. O sea que realmente lo que estamos planteando el reto para mí, que si de verdad se afronta desde un punto de vista humanista, va mucho más allá del tema financiero, que es una coyuntura que siempre parece que va a ser la última. Parecía en los 60 que iba a ser la última, en los 70 iba a ser la última, en los 80 ya era el posmodernismo, ya no había nada más y ahora también será lo último. Bueno, siempre vamos yendo hacia lo último, pero el reto personal, si de verdad hay discurso y debate sobre eso, para mí me parece muchísimo más interesante que las citas de números, ¿no? Y por otro lado, lo mismo, el Frente Unido, el Camino Torres, donde estamos yendo a los mismos lugares, ¿no? Estamos siempre partiendo de lo mismo. Realmente yo creo que si de verdad se va a recuperar, debe recuperarse sobre esa base, porque todo lo demás, los análisis pues muy sesudos, todas las citas que podamos hacer de economía van a variar dentro de 5 años, se van a carecer de sentido porque la vuelta de tuerca será otra. Y en eso además siempre nos pasa a la izquierda que vamos a un análisis a posteriori de lo que en vez de hacer modelos de anticipación, ¿no? Que siempre nos cuesta más porque estamos tapando los agujeros. Entonces esa parte, si de verdad atacar esa parte, me parece muy interesante. Bien. Pues como reflexión. Bueno, pues ya no queda más que dar por concluido el acto y, bueno, de esta emoción colectiva a la que han apelado algunos de los intervinientes, instaros a que, en la medida que podáis y queráis, os inscribáis y colaboréis con ATAC. Y nada más, gracias.